Lucas, bienvenido a Felo Podcast. Un gusto tenerte aquí. Gracias, hermano. La verdad es que el gusto es mío. Muy sorprendido, no sabía que, o sea, sabía que ya había visto a Sebas Oliveros en un podcast, pero no sabía que era tu podcast y que además trabajas en Fortaleza, o sea que doble, doble buena impresión. Qué bueno, Lucas, me alegra que te guste. Esto lo hice con el ánimo, pues te comento, el objetivo de este podcast es con el ánimo de ayudar a guiar esos muchachos. Yo tuve una experiencia personal, mi hermano jugaba muy bien fútbol, pero lastimosamente mi papá y mi mamá no conocían mucho el camino del fútbol. Entonces de pronto Chóquelas. se retrasó que tenía que de pronto llegar a un club mejor, de más nivel, más de rendimiento, que es una selección Bogotá. Entonces, a partir de eso fue que me surgió la idea. Entonces, eso es lo que busco con el podcast, Lucas. Qué buena iniciativa. Para iniciar, quisiera que nos contaras muy rápidamente quién eres tú, porque tenemos gente que nos ve de otros deportes. En el fútbol sabemos que eres muy reconocido, pero de pronto en otros deportes no tanto. Bueno, yo soy Lucas Jaramillo, exjugador de fútbol profesional, Independiente Santa Fe. Mi historia es un poco especial, única, como siempre lo digo jocosamente hablando, tengo el antirécord del fútbol, al haber debutado a los 27 años en Santa Fe, al haber hecho todo el mundo al revés. Yo también sufrí un poco el no tener un guía, porque no necesariamente son los padres, sino pues con una persona que fuera tu guía, y en esa época mucho menor, no había representantes, y o sí, había, pero había muy pocos, y también mis padres no entendían nada de ese mundo del fútbol profesional, los sacrificios que había que hacer, los sacrificios en el colegio tampoco me daban permiso para salir a entrenar, entonces entiendo muy bien y me gusta mucho esto que estás haciendo. Es más, una de mis pasiones y razones de vida es esa, es crear oportunidades para mucha gente. Entonces, jugué fútbol profesional, pero estudié economía y finanzas en Estados Unidos, me gradué, jugué fútbol, hice pruebas en Atlético Nacional, las pasé, estuve un tiempo, tuve muchas dificultades, ahí hay otro tema importante, y es el fútbol es difícil para todo el mundo, o sea, el fútbol es un filtro que hace así, impresionante. Todos los niños, o el 95% de los niños, quieren ser jugadores de fútbol profesional. Y desafortunadamente solo hay unos 500 por año que juegan en el máximo nivel. Y no importa si eres de estrato alto o estrato bajo. Las dos tienen paradójicamente unas dificultades, y yo hoy no sabría decirte cuáles son peores. Entonces, digo, el que viene de estrato muy bajo tiene unas dificultades tremendas, y es que no hay para los transportes, que la alimentación es precaria, que la competencia es feroz, y el que viene de comodidades, de estratos altos, llega a un mundo en donde eres minoría y en donde te encuentras con un ambiente muy complejo. Hoy ha cambiado un poco, pero en mi época sí era muy difícil, de que yo llegaba a entrenar en carro y este man, ¿qué? Este man no ha ganado nada, ya tiene carro. Entonces había como entre resentimiento y una... ¿Pequeña envidia? Había un poco de todo, pero era como inverso. Entonces, y es un ambiente tan hostil que la gran mayoría termina desertando, rindiéndose, a pesar de tener toda la nutrición, todas las formas de llegar temprano al entrenamiento, de llegar bien dormido, bien alimentado, o sea, con unas ventajas tremendas, pero a llegar a una selva salvaje. Además, porque yo a través de los años he tratado de decir, pucha, ¿por qué es tan complejo esto? Y siento que es la democracia perfecta. Yo por eso le hago mucha fuerza a los jugadores, para que haya un equilibrio, porque para mí ese es el verdadero cambio del país en el que nosotros vivimos, porque como sabes, están aquí 5 niños de Estados Unidos haciendo un campo de Ujú. verano,
Y lo mejor del campo de verano no es que si jugaron bien fútbol, que si no jugaron bien fútbol, es que hicieron así con los chicos de la Casa Hogar de Fortaleza, y los chicos de la Casa Hogar de Fortaleza se dan cuenta que ni ellos son tan HPs porque vienen de otros estratos y de otras formas, y estos de acá tienen la oportunidad de vivir y de entender la dura realidad que viven los chicos en el día a día de la Casa Hogar. Entonces, ¿qué pasa con los niños de estratos mayores? Que es algo que me doy cuenta, es un niño a los 16 años, un niño de estrato alto no ha pasado la calle solo. El niño desde los 10 años, el otro ya está yendo solo a traerle el mandado a la mamá, está yendo a entrenar solo, coge bus, ya lo han atracado. Entonces, y en el fútbol, eso Estar más alerta. eso te da todo. Entonces la personalidad de uno va despertando mucho más tarde. Y el fútbol, que paradójicamente además cada vez es que va a debutar de 15, es que va a debutar de 14, entonces es muy difícil que lleguen. Entonces yo siempre trato de tenerle más paciencia a esos chicos, pero no por ayudarle al estrato más alto, sino porque creo que esa es la mezcla perfecta en un camerino. Yo te doy, tú me das, yo te doy algo de lo que yo tengo y tú me das algo de lo que yo no tengo. Entonces, eso, a mí me parece que eso es hermoso y yo lucharé toda la vida por eso. Justamente diste en el punto que yo quería tocar. Tú eres algo o un futbolista diferente por dos cosas. Primero, por lo que tú dices, que de pronto tenías algo de comodidades, y segundo, porque debutaste a los 29 años. Entonces, quisiera tocar desde ahí, ¿qué te dio esa determinación, esa disciplina para llegar al fútbol profesional tan tarde a partir de los fracasos? Entonces tú en alguna charla dijiste que antes de debutar tuviste muchos más fracasos. Entonces, a partir de eso, que nos cuentes cómo cogiste esa determinación, esas ganas de incomodarte dentro de la comodidad que tú tenías, cómo te incomodabas, qué tenías que hacer, qué hacías para ganar esas cosas que de pronto la calle nos brinda o les brinda a esos jugadores que ya están desde pequeños saliendo a la calle. Lo primero es que hoy a mis 51 años pienso de para atrás y yo mismo digo, huepucha, eso sí fue cierto. O sea, yo sí hice esa locura. Yo debuté a los 27 y yo dejé todo tirado. Y yo, o sea, como que creo, a veces me despierto, como que digo, ¿será que eso sí pasó? Yo me lo estoy inventando, ¿me entendés? Porque es como casi, y es más, hoy digo, no, había gente que tenía el descaro de criticarme, ¿me entendés? Que yo hoy digo, puta, o sea, unos medios de comunicación voraces, y digo, había gente que en vez de valorar lo que estás diciendo, esa determinación, Lucas, esa disciplina, ese enfoque que tuviste en ese momento, yo quiero saber cómo lo cogiste. Y yo te digo una cosa, o sea, lo primero es que hay una pasión enorme desde que yo tengo memoria y que yo nací con esa pasión del fútbol, que a mí nadie me la pasó, a mí mi papá no me tiró un balón de fútbol nunca en la casa, mi papá, ni de básquet, ni de fútbol, ni de béisbol, mi papá era un camellador incansable, un trabajador, un empresario, el berraco, pero cero en deporte. O sea, yo creo que eso era imposible. Mi mamá, una mujer muy deportista, entonces digamos que, claro, de ellos que adquirí el amor por el deporte de mi madre y el amor y la disciplina de mi padre. Entonces, la disciplina de mi mamá también. Mi mamá tiene hoy 81 años, que parece de 18, 81 años, y se levanta todos los días a nadar a las 5 de la mañana. O sea, eso es disciplina. Yo eso lo adquirí, esa parte del deporte, y mi padre se levantaba todos los días a las 3, 4 de la mañana a leer los periódicos de Estados Unidos, los periódicos de Colombia, y a irse a ver hacer el pan para la hamburguesa, para los negocios que tenía. Entonces, esa disciplina, o sea, nada es casualidad, ¿me entiendes? Y en el colegio, ¿qué es casualidad? Yo descubrí, jugando obviamente, lo que todo el mundo juega en el recreo, que tenía un talento especial. ¿Y ahí lo desarrollaste en el colegio? Claro. Porque puede tener talento, pero si no lo practica constantemente con lo que tú dices, disciplina, no lo desarrolla, no evoluciona ese talento. Y todo es suerte
todo es talento, todo es pasión, todo es dedicación. O sea, eso es como digo yo, eso del fútbol tiene unas 10 variables por ahí que podemos hablar de ellas más tarde. Pero entonces, claro, en el colegio empiezo a ver que era zurdo y que el zurdo es diferente y que tenía facilidad para gambetear y se me fue dando eso y que jugaba y que me sentía bien porque fue pucha, era el mejor de la clase o de los mejores de la clase, después fui de los mejores del colegio, en quinto, sexto de primaria ya me estaban llevando con los de bachillerato a jugar y al colegio llega, yo también, bueno, esa es la otra, yo estudiaba en el colegio Pupi de Medellín, que era el Columbus School americano y jugábamos solo una liga entre colegios Pupis, eso era lo único que jugábamos, entonces claro, yo ahí era el crack de cracks, o había 4 cracks en cada colegio. Había 4 cracks en cada colegio y yo resaltaba mucho, pero yo no sabía que había otro mundo, que era el de la Liga de Antioquia, que era el de la Selección Antioquia, lo que estabas mencionando ahorita. Entonces, cuando él llega en la época de Pablo Escobar y una Medellín muy complicada, el colegio era americano y se van los americanos y entra al colegio un técnico colombiano de liga. Y el tipo nos ve jugar y nos propone y dice, yo los voy a meter a ustedes a jugar a la liga. Entonces nos mete al colegio un equipo a jugar a la liga. Y eso éramos los hombres de acero. 18-0, 11-0, 7-0. Mentira que no éramos 18-2, 8-2, 11-2, o sea, además son memorias que tengo que perdíamos, una vez nos ganó la UPB 18-2, otra vez nos ganó Calasanz, que es de Chucho Ramírez, que soy estudiantil, 11-1, 11-2, pero yo hacía el 2, el 1, el gol, ¿sí? Entonces, dentro de eso marcaba la diferencia. Y cuando nos eliminan, me llama el técnico y me dice, mira, uno de los equipos contra los que jugamos quiere reforzarse en las finales. Me preguntó por vos y me preguntó por el arquero. Yo le dije, de una. Entonces, y el arquero era mi primo, además, o sea, era mi primo, que tapó ese partido porque no llegó el arquero, no era arquero. Y tapó y nos fuimos los dos a jugar allá. Y yo llego a un mundo absolutamente desconocido. De entrada, a jugar en cancha de arenilla. Jamás había jugado en una cancha de arenilla. Entonces yo, ¿cómo así que es que hay canchas de arenilla? Y empieza esa adaptación a un fútbol más rápido, más intenso, más agresivo. Y yo chupé banca un año entero, pero un año entero. Y ahí es donde empieza uno a verse la resiliencia, la disciplina, la constancia. El camino no me importaba, yo iba y yo me sentaba y yo estaba esperando mi momento, adaptándome a esto que yo te estoy diciendo. Yo era el monito, el hijo de papi, el que llegaba con conductor, eso es un mundo... ¿Y eso te afectaba? Digamos, ¿tus compañeros te decían algo? Sabes que no, eso, yo no sé si por mi forma de ser o que yo con los compañeros lo único que tuve fue una excelente relación. Tenía la fortuna de que mi papá, que tenía yo tenía las comodidades efectivamente, y que yo tenía un conductor, yo tenía un carro grande, y yo veía que ellos sufrían porque no estaban bien alimentados, porque no se podían dar el lujo de comerse una hamburguesa en el Corral, en no sé dónde, en esa época, ¿cierto? Que no había el Corral, se llamaba, las hamburgueserías de mi papá se llamaban Hamburguesas del Oeste. Teníamos una cadena de hamburguesas y en Medellín había en esa época como 11 puntos o 15 puntos de venta, eran las más famosas de la ciudad, y yo terminaba un partido y me iba con 11, 12, 15 jugadores, hamburguesa para todos, firmaba, porque además uno, yo qué, era un hijo de papi, mi papá nunca me dijo nada y yo firmaba eso así como, hágale papá que eso no vale nada, pero eso era una cosa muy bonita porque ahí yo creé un vínculo, una amistad con esta gente enorme, y a mí lo que más placer me daba era eso, ¿me entendés? O sea, ellos, y yo hoy por hoy todavía hablo con muchos, y recordar esos momentos es totalmente espectacular. Entonces hubo bueno, y claro, entonces después ¿qué pasaba? Y nosotros entrenábamos en barrios populares. Era un barrio que se llamaba Miraflores y otro que se llamaba Campo Amor, existen todavía. Y son barrios calientes de Medellín. Entonces a mí, mi papá, era época muy caliente en Medellín donde secuestraban, me mandaba con escolta.
Entonces era un man con un changón que me cuidaba. Entonces era una cosa muy, muy loca. Yo por eso digo, yo hoy pienso todo eso y digo, puta, esto es una locura. Y el conductor, el escolta ese me decía, aquí no volvemos, esto está demasiado caliente, llegaron unos manes no hay qué, había tiroteos, a veces había que tirarse al piso. Y yo no le voy a decir a mi papá, por favor, no le diga a mis papás, porque entonces no me dejan volver. Entonces, eso era como el día a día. Y bueno, tengo 1000 historias. Esto es para hacer podcast y podcast, porque tengo 1000 historias de 1000 compañeros con quien hice mucha amistad. Una vez me llevé 5 de esos amigos a dormir a mi casa, porque uno, o sea, como que yo tenía mi mundo y mis amigos del Columbus de School, y yo después iba y jugaba fútbol con mis amigos de barrio. Pero yo nunca mezclaba, ni nunca me los llevaba para la casa, ni nada, porque yo sí sabía que ahí había dos mundos que no sabía si podía hacer el bien o el mal. Una vez, esa es una historia triste y bonita a la vez, triste al final, pero yo tenía finca, entonces mis papás los fines de semana se iban para la finca. Y vamos para la finca, yo no puedo otro partido. Entonces me dejaban con el conductor y me dejaban con las empleadas en la casa. Y yo vivía en una casa enorme, de 5 cuartos, de patio en la mitad y tal. Y entonces una vez me llevé éramos como 4 o 5, no me acuerdo cuántos. Y yo me llevé, entonces, pero mezclé. Entonces me vine con unos amigos del colegio, que eran mis panas, y que todos eran hinchas míos del fútbol, de que yo iba a jugar de fútbol. Entonces esos manes iban a verme jugar mucho allá. Y llevé a 2 de barrio. Entre esos a uno que se llamaba Freyman Puerta, por eso digo que la historia es triste, que en paz descanse, que era un crack. Y entonces nos fuimos para la casa, y claro, estos manes como si estuvieran en Disneylandia, hermano, porque yo tenía computadora, Atari, no sé qué, pan, TV cable cuando nadie tenía TV cable, eso no, o sea, claro, era nuevo para no existía el TV cable como hoy que está en todas las casas. Entonces, estos manes, hermano, eso jugábamos tiritos dentro de la casa, eso pegaba contra los muros, bueno, volvimos mierda a la casa. Y el lunes llega mis papás y qué regaño me meten tan hijo de madre. Y yo, hijo de pucha, ¿y quién me sapió? Me sapió la empleada. Yo decía, pero esta es como bien boa. Viene de abajo, del estrato de abajo. Y la queja fue como esa, que aquí vinieron unos muchachos muy, muy alebrestados, muy agresivos y tal. Entonces, y mi mamá me regañó, me dijo, mi amor, es que no me lo tomes mal, pero es que si tú traes a esa gente acá, tú les dañas la cabeza porque de pronto ven lo que no... ¿Sí me entiendes? Era como eso. Yo en ese momento reaccioné mal. Yo reaccioné súper mal con mis papás. Yo los mandé para el carajo y yo les dije como que por eso era que el mundo estaba como estaba, que porque... Sí, o sea, yo reaccioné súper mal. Pero el tiempo le dio la razón a mis papás. Porque ese jugador terminó muerto y terminó asesinado en una banda yo no sé si los priscos, yo ya no me acuerdo, torturado, súper triste. Muchos años después, yo no sé si yo le hice un mal o no, pero él se volvió muy ambicioso y que quería plata rápida. Y en diciembre yo me acuerdo que yo siempre le daba el famoso estren. Entonces yo le regalaba tenis, yo le regalaba ropa, pero él como que no en buena forma, sino que él quería mostrar en su barrio, pues pucha, ¿me entiendes? Entonces eso tiene unos temas complejos. Bueno, yo no sé, me fui por entre las ramas, ya no me acuerdo qué me estabas preguntando. Bueno, no, qué pena. Esa pasión, esa determinación era muy loca, era muy, muy arraigada dentro de mí, ¿me entendés? O sea, mi papá me obliga a irme a estudiar a Estados Unidos y si usted tiene que sacar un cartón como sea antes de jugar fútbol profesional. Obviamente no había estudios online, no había YouTube, no había nada para yo poderle decir, hey, vení fresco, yo me preparo mientras juego. No había. Entonces, y yo no era un tipo rebelde y a mí no es que me chocara estudiar. Entonces, yo me voy y lo único que yo me acuerdo, pues lo único que no, yo me acuerdo muchas cosas, sino que yo digo, en mi cabeza siempre estaba, yo voy a ser jugador de fútbol profesional. No importa que esté aquí, 21, 22,
Yo me graduó de 22 años, o sea, 18, 19, 20, 21, 22. Y durante ese tiempo pasaste por otros equipos y te dijeron de pronto, no, te No, falta ahí algo. todavía no, porque yo voy a la universidad no a hacer pruebas, yo voy a graduarme Ok. y yo voy a jugar para la universidad. Y yo juego en la universidad y saco campeón el equipo 3 de los 4 años, y digo saco porque pues fui súper importante en esa. La universidad nunca en la historia había sido campeona de nada. Y quedamos campeones 3 veces de los 4 años. Y mientras jugué allá, pues obvio, figura, porque es que llegue a una universidad de estas, un tipo que venía haciendo procesos de selección y este tipo de cosas, pues eso le caí del cielo a la universidad. Ahí ya jugabas en Atlético Nacional. No, yo ahí jugaba en el equipo de liga que te estoy diciendo. Uf. Sí, yo nunca, tristemente, y yo digo, bueno, uno no se puede arrepentir de nada, pero el técnico mío me amaba, obviamente, el de la liga, y no me dejaba ir para otros equipos. Me decía, no, es que usted allá. Y entonces a mí, el Bolillo Gómez me vio jugando y me decía, mijo, véngase para Nacional. Y yo tenía, no sé, 14, 15, no me acuerdo la edad. Y yo iba y como yo confiaba tanto en el técnico, profe, es que me dijeron que me fuera para Nacional, que no sé qué. Y él me decía, no, usted para qué se va para allá, allá lo van a quemar, no sé qué y tal. Hoy digo, eso está mal. Hoy digo, y hoy sí que lo entiendo, porque yo le digo mucho a los papás, amigos míos, que veo que el jugador es bueno. Yo le digo, métase rápido en la fila de un equipo profesional. Porque cuando digo en la fila es, entre más rápido llegues a las academias, a las escuelitas, a los equipos élites de un equipo profesional, es más fácil que llegues al fútbol profesional. ¿Por qué? Porque digamos que si vos ya tenés, no sé, voy a decir, vos jugás sub-17 profesional en un equipo que no tiene equipo profesional y lo haces muy bien y sos muy bueno. Y en ese momento decidís venirte para Fortaleza o para Millonarios o para Nacional, para cualquier equipo, tenés que venir a iniciar un proceso de ceros, De último en la fila otra vez. de último en la fila, y salvo que seas muy, muy, muy bueno, que pues, o sea, no todos son tan buenos, hay un tema que es imperceptible, digo yo, y es el corazón de los técnicos que están en un equipo de fútbol profesional, y eso influye. Así usted diga, no, aquí somos súper profesionales, puede que sí sean súper profesionales, pero hay un tema de el chico que lleva 5 años en el proceso versus el que llega nuevo. Entonces, el que llega nuevo tiene que ser mucho mejor que ese pelado. No mejor, no igualito, no, mucho mejor. Entonces, por eso digo, arranque a hacer la cola rápido, arranque a hacerlo en el sub 13, 14, 15, lo más rápido que pueda para que usted llegue aquí, Nada es perfecto. Usted también, ojo, se puede estancar aquí y de pronto la correcta es irse para otro equipo. O sea, y ahí es donde entra uno como representante a tratar de encontrar lo que se llaman las autopistas lo más limpias posible. ¿En dónde, en qué equipo vas a triunfar más fácil vos? En Fortaleza, en Millonarios, en Equidad, y puede que sean cualquiera, porque no siempre, uno a veces carece de laterales izquierdos, uno a veces necesito más 9, y entonces yo digo, venga para acá, que usted por acá tiene la autopista más libre, ¿cierto? Entonces, Total. 1989, preselección Antioquia. Yo estoy ahí con Chico Restrepo, con Nixon Perea, pucha, ¿quién más estaba ahí? ¿Cómo me olvidar? Era esa camada que Chico era un crack, es más, yo era volante 10 y Chico Restrepo era volante 10. Yo pierdo el puesto con Chico, y ahí también siento yo, hoy digo que un poco de discriminación inversa, ¿sí? Siento, porque me acuerdo que el profe me dijo un día, Lucas, me encanta cómo jugás, sos un crack, no sé qué. Yo tenía dos faltas graves. Una, que llegaba siempre media hora tarde a entrenar porque salía del colegio a las 3 y el entrenamiento empezaba a las 3 y llegaba a las 3:30. Y lo otro, que lo que yo llamo la discriminación inversa, él me dijo un día, nosotros el año anterior tuvimos un crack, que era un crack que además lo conocía, que venía de una familia acomodada, no sé qué, y que era pecho frío. Y entonces que me da miedo que te vuelvas un pecho, que seas un pecho frío. Entonces eso me lo dijo un día. Y bueno, no quedé en la selección.
hoy también, yo hoy no culpo a nadie, ¿me entendés? O sea, yo ni siquiera los técnicos que tuve que fueron discriminantes contra mí, porque yo hoy los entiendo también. Porque también entiendo desde el lado de ellos decir, ¿para qué le vamos a ayudar a este pelado que no necesita esto para vivir, para comer? Y le va a tapar el camino a este man que le puedo resolver la vida a este otro que o sale, ¿sí me entendés? O juega fútbol, o se lo lleva el que lo trajo, o quién sabe qué. Yo no es que diga que es correcto o no, pero entiendo por qué pensaban así. Entendiendo eso, ahí en qué momento vas a Atlético Nacional. No, dale. Y después tu papá te dice, bueno, vas a la universidad, quiero que me cuentes, después de la universidad, ¿dónde vas a probar? ¿Por qué te decían de pronto no, por esto no, como me acabas de decir que tal vez es por algo de discriminación? Yo me gradué de la universidad en 1995 y la Liga MLS nace en el 96. Entonces yo tuve ahí una mala suerte, porque si me hubiera graduado en el 96, yo muy seguramente hubiera encajado en la MLS muy rápido. Pero yo me gradúo de la universidad, vengo a Colombia, empiezo a trabajar en la Bolsa de Valores de Medellín y un fin de semana hice una prueba, jugué un partido y me vieron de Nacional y entonces me dijeron, venga, haga una prueba. Casualmente, hay un papá que se llama Fernando Vieira, que su hijo se llama Jerónimo Vieira, que juega en la de Sub-17A. Fernando Vieira me invitó a jugar ese partido que yo te estoy diciendo. Y a él lo llamaron y entonces él hizo las veces de empresario mío, porque él conocía a Javier Álvarez. Y entonces yo voy a Nacional, hago la prueba, me va súper bien, paso y estoy 8 meses más o menos en Nacional haciendo prueba de 8 meses. Que ahí es donde digo, ahí viene una discriminación inversa, porque nadie dura en una prueba de 8 meses. O te hacen contrato o te sacan a los 2 meses, al mes, ¿sí? ¿Para qué van a tener Y a mí tiempo? yo me acuerdo que a mí Alexis García, que estaba ahí, me decía, ¿vos qué? ¿Tu contrato qué? Le dije, no, a mí no me han hecho contrato, pero ¿cómo así? Es que ya llevas con nosotros yo no sé cuánto tiempo. Y eso era un combo de locos. Eso era René Higuita, Diego Osorio, Luis Carlos Perea, Chicho Serna, Carepa Gaviria, Juan Pablo Ángel, John Jairo Treyes. O sea, eso era el combo de los combos, Iván Ramiro Córdoba. Y yo estuve ahí 8 meses en donde yo jugaba bien. O sea, yo estoy seguro que si yo me quedo ahí insistiendo, yo termino con contrato. Neider Morantes, Totono Grisales. Yo era volante 10. Yo jugaba de 10 y claro, ahí había una fila compleja. Ahí estaba Alexis. que estaba a punto de retirarse también. O sea, si yo aguanto un poquito más, Alex seguramente sale y estaba Neider, que estaba empezando a florecer. Pero no me hacen contrato y por otro lado mi papá jodiéndome. Yo pues, y la plata y la gasolina para el carro que entonces yo toda la vida dándole gasolina para el carro. Mi papá en eso era fuerte y yo eso lo agradezco toda la vida porque yo trato de ser así con mis hijos, pero no soy tan duro como él. Y entonces me voy, un día tomo la decisión de no me hacen contrato, me voy para Bogotá. Juan José Peláez me dijo, haga la pretemporada y yo le hago un contrato, hago una buena pretemporada. Pero ya me habían hecho tantas promesas que me mamé, ¿me entendés? Y dije, me voy. Y me fui detrás de una novia para Bogotá, llego acá y en Bogotá consigo trabajo en una constructora y ahí trabajo 3 años de gerente financiero. Todos los fines de semana yo jugaba en todos los clubes de Bogotá, en el country, en los clubes en interclubes, en Guaymaral, en no sé qué. Y claro, 3 goles, 4 goles, 5 goles, 6 goles. O sea, goles a la lata, y todo el mundo me decía, no, güey, puta, vos tenés que jugar fútbol profesional, vos sos un crack. Y yo decía, pues me lo están diciendo mis amigos los borrachos, no me lo está diciendo, nadie, ¿me entendés? Pero un día me ven jugando y me invita Manolo Cardona a jugar con los actores de la televisión y no sé qué y tal, y empiezo a hacer giras por Colombia, y un día me ve Jaime de la Pava y me ve jugando y me manda a llamar y me dice, pucha, ¿usted cómo se llama? Lucas Jaramillo. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tenía 27 ya, y le dije 26. Sí. Me quité uno. En América, ¿no? En América. Entonces jugamos ese día, yo hice 3 pases goles ese día, jugué muy bien. Entonces él me dice, yo lo invito, me dijo, te invito a hacer la pretemporada. Usted está viejo,
Pues yo le invito a hacer la pretemporada, porque lo que yo veo aquí, ¿usted qué hace? Un año antes me salgo de la constructora y monto con 8 amigos, con 6 amigos, éramos 8 en total, perdón, montamos futbolred.com. Y yo me voy de presidente de futbolred.com. Entonces yo empiezo a dirigir un tema totalmente de fútbol, y eso me vuelve a mover la aguja, la pasión. ¿Por qué? Porque me tocaba ir a los entrenamientos de la selección. ¿Y quiénes estaban en ese momento en la selección? Huepucha, toda mi camada. Todos los que, Chico Restrepo, Juan Pablo Ángel, Iván Ramiro Córdoba. Y me decían, huevón, vea, aquí estaría usted con nosotros, huepucha, no sé qué, tal. Y yo, ay, huepucha, no me digan eso, no me digan eso, no me digan eso. Entonces, bueno, artistas tan. Y bueno, yo digo, yo no voy a ir a la América. En América estaba David Ferreira, Guigo Mafla y Arley Betancourt. Y yo decía, ¿a qué hora voy a jugar ahí? Hablando de las autopistas. Allá la autopista estaba totalmente truncada. Más tráfico que acá, le digo. Que la salida de Costa Suba. Y entonces yo salgo y el técnico de artistas de la televisión, que pues yo lo quiero mucho, Daniel Abadía y María, pues yo estaba por acá y Maradona por acá. Para él, pues. Entonces él decía, no, usted tiene que jugar. Entonces empieza toda una orquesta tratando de llegar, porque yo le dije, busquemos un equipo en Bogotá. Y yo, qué pena con mis santafereños, pero Santa Fe era un equipo de media tabla en esa época. Y no había tanta competencia en la autopista, decía yo. Entonces yo decía, pucha, conseguí una prueba en Santa Fe. Entonces él habla con Arturo Boyacá, yo hablo con Yamid Amad Jr., y eso por todo lado le tratan de llegar. Y a mí me consiguen una cita en el Hotel La Fontana, o La Fontana, ya no recuerdo cómo se llama, la 127, en el lanzamiento de la camiseta del 2001 de Santa Fe. Y yo voy allá y me presento con Daniel Abadía y me presento con Hugo Prieto, el presidente de Santa Fe, y César Villegas, que en paz descanse, el dueño del club. Y el tipo me mira y me dice, hermano, usted, o sea, ¿qué es lo que le pasa a usted que aquí me ha llamado hasta el perro y el gato? Que más o menos pues yo sí lo tengo que ver a usted porque estoy perdiendo la joya, no hay que... Y el tipo me dice, vea, él de una ya sabe quién soy yo, porque mi papá tenía restaurantes acá en Bogotá también, un restaurante muy famoso se llama Casa Vieja. Dice, ¿qué hace el hijo del loco Jaramillo? Así le decían a mi papá. ¿Qué hace el hijo del loco Jaramillo queriendo jugar fútbol a los 27 años? Entonces yo le digo, vea César, yo necesito sacarme una amargura que tengo en el alma, de algo que yo creo que soy capaz de hacer y que creo que tengo el talento y las ganas y tal. Deme 15 días con Santa Fe. 15. Yo no estoy pidiendo sino 15. Si yo en 15 días no le demuestro lo que yo creo que le puedo demostrar, usted me hizo feliz. Y usted me pega una patada y me dice chao y yo me quito una amargura de que hice mi último intento. Y él me mira y se ríe con el presidente como este guau, está loco. Entonces, pero él me dice, ¿sabe qué? Usted las tiene así de grandes. Y yo le veo sus ojos. Y yo, no sé, pero yo estaba convencido de que le iba a decir que no. Pero yo, ¿sabe qué? Sí. Pero no crea que le va en Santa Fe ni para el Berraco. Va para el Cóndor. Allá tiene sus 15 días. O sea, y yo le decía, pero Cóndor, yo tengo 27 años, los pelados tienen 16, 17. Dice, hermano, tómelo, déjelo. Bueno, tómelo. Antes de eso, para contestarte tu pregunta, cuando yo salgo de la universidad y no existía, yo voy y me pruebo en varios equipos de la segunda división de Estados Unidos y no quedo. ¿Qué te decían? ¿Qué te decían? ¿Qué hacía falta? No sé, weón, yo te digo una cosa. Hacía falta que fueran sensatos esos hijuemadres, porque yo hacía 2 goles, yo hacía pase goles, 2 goles, y eso yo decía, estos manes, ¿qué? Claro, espérate, yo me acuerdo, eso es 95, 96, eso ya es 95, 96, y eso era como un preámbulo a lo que se venía de la MLS. Y no quedaba, y yo decía, pero un día en Washington, me acuerdo que hice, yo no me acuerdo cómo se llamaba el equipo de Washington, hice 2 goles, quedamos 2-2. Y no pasé. Y yo decía, no sé qué me faltaba honestamente. Y en esa época, pues algo me debería faltar. De pronto, ¿sabes qué?
de pronto yo era un jugador, era un 10 antiguo en esa época sobre todo, o sea, que no corría tanto, que con el balón era muy bueno, pero sin el balón no. Entonces seguramente esos técnicos que además eran muy ingleses y tal, veían eso. Yo pues nunca me lo dijeron, pero yo voy tirando para atrás, digo, claro, no todo es para adelante. Listo, puede ser eso. Entonces bueno, yo ya me tomo mis 15 días que se vuelven un mes, y yo termino debutando en el Cóndor por que se alinearon los astros, que yo no iba a debutar y menos de 9, iba a ir al banco, seguramente iba a entrar en algún momento, pero no llegaron los permisos de los delanteros, porque era uno de Trinidad y Tobago y otro de Panamá. Entonces, el profe de Armando Ríos, un crack, un loco de la guerra, pero un crack. Me dice, mijo, yo veo que usted va bien arriba, usted aguanta bien la pelota, ¿usted por qué no me juega de 9? Y yo le dije, ¿usted no me juega de 9? Yo le dije, de 9, de aguatero, de lo que quiera, weón. Y bueno, debuté contra Chico, debuto con gol de cabeza, y el segundo partido fue contra Fair Play, no llegan los permisos, hago 2 goles, y juego solo 5, es que no me acuerdo si fueron 4 o 5 partidos, y ya empieza a haber ruido mediático, porque yo estaba de goleador de la B en los primeros 2, 3, 4 partidos, porque entonces mi hermana era presentadora de un noticiero importante que era 24 horas o Caracol, ya no me acuerdo de esa época, entonces claro, eso, que el hermano de Paula Jaramillo no sé qué, entonces ya mandaban las cámaras de Caracol, entonces ya me entrevistaban, entonces no sé qué. A todas estas, mi papá, yo no le dije porque yo renuncié al trabajo. Mi papá nunca supo, sino hasta que yo debuté en Santa Fe. A los 5 partidos me llaman a la oficina César Villegas y me dice, Pecoso Castro lo vio jugar y quiere tenerlo ya en Santa Fe. Y yo, ¿qué? Y a mí me dolía hasta la oreja, hasta el pelo, porque yo llevaba muchos años sin hacer pretemporada. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue la preparación? Porque, listo, o sea, se alinearon los astros y eso es suerte, pero la suerte junto con la preparación es aprovechar la oportunidad, si no, entonces llega de pronto la suerte y si no te coge bien preparado, pues no la aprovechas. Pero quisiera, ¿cómo fue la preparación antes de eso? ¿Cómo mejoraste lo que me acabaste de decir? El por qué no te dijeron que no allá de pronto en los otros equipos. Y mentalmente, ¿cómo hiciste para debutar frente a de pronto esa presión de que le dijiste al dueño que querías que ibas a jugar fútbol profesional, que a tu hermana también te estaba apoyando acá en Bogotá, dejándote vivir y de pronto sin un aporte tan grande? Yo creo que el peor miedo de todos los que mencionaste, y tal vez no lo mencionaste, pero es el miedo al fracaso. Ese es el miedo al fracaso. Porque ese es el más duro. Porque a mí no me importaba el amor de mi hermana incondicional y que me dejara, o sea, era mi Celestina, viva en la casa conmigo. Ese, si no triunfaba, ese le valía huevo a mi hermana. ¿Me entendés? Ese no importa. Era el miedo al fracaso, el miedo a no lograrlo y el miedo con uno mismo de no lograrlo. Pero pues ahí es donde uno se tiene que convencer de que peor que el miedo al fracaso es no intentarlo. Eso pues suena muy cliché, pero esa es la gran verdad de todo. Tírese a la piscina, hermano, que esto... Y yo te digo, el fútbol tiene eso muy duro. O sea, yo durante mi carrera tuve procesos de falta de confianza tremenda en ciertos momentos, en donde uno dice, ¿será que yo no soy tan bueno? ¿Será que yo soy malo? Porque o un técnico te la quita, o estás pasando por un bache y es normal, y más si sos centro delantero. Entonces, esa época... ¿Y cómo hacías para superar esos pensamientos? Eso es yo con yo, hermano, porque eso yo jamás en mi vida he ido a un psicólogo y no lo he necesitado. Hoy hay un montón de coaches y no sé qué que te ayudan con eso y de pronto hubiera sido espectacular, de pronto, porque a mí me cuesta mucho creer que alguien es capaz de ayudarme a mí con mi propia cabeza y mis propios fantasmas. Pero veo que sirve mucho para muchos. De hecho, tengo un coach que provee servicios a los jugadores de Alinea Sports, porque creo que eso es fundamental para ciertas cabezas. Yo simplemente me la creí y me la creía. Y después de dejar y renunciar y al trabajo y no sé qué,
pues yo ya no tenía reversa, ¿sí me entendés? O sea, yo ya no tenía reversa. Te botaste y sí. Yo me tiré al vacío y dije, yo tengo que lograr esto como sea. Cuando Villegas me dice a mí que Santa Fe, que mañana, que llegue mañana, por la tarde vaya a entrenar, yo en vez de decirle, hueputa, mi sueño se cumplió, listo, ya me voy, no, yo le dije, no, déjeme 3 meses acá. Yo me termino de preparar físicamente para eso, que yo no estoy preparado todavía físicamente. Me dijo, vaya, tranquilo, ¿usted cree que usted va a debutar el sábado entrante? Me dice así, ¿cree que va a debutar el sábado entrante? No, huevón, usted ya hace la fila un rato. Y le dije, bueno, si es así, todo bien. Y yo voy. Pero ahí lo que dijiste, la suerte la reparten al que madruga. O sea, la suerte existe, claro que existe, pero hay que estar preparado para ella. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me preparé yo para esa suerte? Cuando a mí me dice Villegas, llegue tal día a entrenar a yo contrato un entrenador personal. Y yo me preparo 2 semanas antes de llegar allá. O sea, yo trato de prepararme con un entrenador personal, pues, pero una cosa es esta y otra cosa es hacer una pretemporada. Pero en todo caso, pues no llegué tan mal como hubiera podido haber llegado. ¿Sí? Me costó muchísimo. Y la vida me la cobró, o sea, nada es gratis. O sea, yo tuve pubalgia a los 11 partidos. Yo llevaba 11 partidos en Santa Fe, 6 goles. O sea, yo iba volando. Eso era una cosa de locos. Yo debuté con gol en Santa Fe, o sea, y yo jugué, como yo debuté de 9, hice goles de 9, yo subí de 9, yo era un 9. ¿Y yo qué? Ya tocaba mantener el cañazo de que yo toda la vida había jugado 9, yo nunca en mi vida. Ahora, ¿qué pasa? Que hoy entiendo que yo lo que era y esa fue mi carrera, yo era un falso 9. Yo era un volante con muchísimo gol, yo cabeceaba muy bien, o sea, digamos que no lo que la gente vio, sino lo que yo era. Yo era un volante, yo tenía mucho pase gol, yo era un media punta, que en esa época eso no, pero yo era un media punta y por eso me fue también de 9, porque pues el media punta es cuasi 9. Yo tiraba muchas diagonales, yo era incansable. Yo voy a decir algo que no sé si lo he dicho y esta parte es triste, porque yo nunca pude mostrar mi calidad real en el fútbol profesional. Por muchas razones, pero la más importante es porque yo no tenía tiempo de equivocarme. ¿Me entendés? O sea, a Aldo Leao Ramírez, que tenía 18 años o 17, ¿qué importaba si jugaba 3 partidos malos? Porque era el prospecto, el potencial crack de Santa Fe, que lo iban a esperar hasta que cumpliera 23, y si a los 23 ya no le dio, pues lo sacaban. Pero tenía un compás de espera largo. A mí Santa Fe no iba a hacer plata conmigo, yo era un proyecto deportivo, netamente deportivo, y alguito de mercadeo después, pero yo era, entonces, claro, yo no me podía equivocar. Y como yo no me podía equivocar, yo jugué a otra cosa muy diferente a lo que yo sabía. Muy armado, muy... Al revés, yo me mataba en la cancha, yo corría lo que nunca había corrido. Yo era el primer defensa del equipo, yo no daba balón por perdido, yo corría 95 minutos. Y si me la bajaban, la mandaba a guardar. O sea, eso ahí, listo. Esa parte bien. O sea, muchos goles de cabeza. Pues yo nunca pude mostrar talento. Pues lo que yo era bueno gambeteando. Yo era bueno en el duelo. ¿Sí me entendés? Y nunca lo pude mostrar. Porque no me podía equivocar. Y claro, ojo, como yo llegué al fútbol profesional tarde, cuando uno llega al fútbol profesional, uno tiene que adaptar a ese nuevo ritmo. A estos macancanes, a los niches, por detrás con toda, y perdés mucha pelota. Entonces yo tocaba mucho de primera, tac. Yo toque, me muevo. O sea, si usted mira mis estadísticas, que en esa época no había, yo difícilmente perdía la pelota. Pero no porque gambeteara, sino porque y me mostraba, y ¡pac! Gol, ¿me entendés? Pero mis amigos con los que jugué toda la vida, decían, huevón, pero marica, cogela, llevala, gambetea marica, pues puta, pero si vos sos un crack, no sé qué. Solamente 2 partidos que yo dije, uno contra Nacional, que quedamos 0-0 en Bogotá, que jugué volante, y uno contra América, que ganamos 2-0. Vos ves ese partido y vos ahí ves muchas cosas de lo que yo verdaderamente hubiera sido capaz de hacer si por decir algo hubiera debutado a los 22 y no a los 27, ¿me entiendes?
porque me hubiera atrevido más, me hubiera atrevido mucho más a hacer mejor jugada. Ahí continúas en Santa Fe. ¿Fueron las lesiones o qué fue lo que te hizo salir de Santa Fe e ir a Chico? Yo creo que es una combinación de cosas y las lesiones me mataron. O sea, yo 11 partidos, pubalgia. La vida me la cobró. Y yo, ojo, pubalgia, pero yo, de puta, no me salía ni a bala. Y el Pecoso me amaba. Entonces el Pecoso me decía, yo no sé usted qué va a hacer, pues usted juega mañana. Y yo, hijo de puta, nosotros teníamos que ganarle al Cali, o sea, yo jugué con pubalgia para ahí 2 meses o 3 meses más, hasta que ya la pubalgia me reventó de una manera que yo ya no podía caminar. O sea, el último partido que yo jugué, si no estoy mal, fue contra el Cali, antes de entrar a los 8. Y teníamos que ganar 2-0. Y el Pecoso era cabalero. Y yo le había hecho 2 goles al Cali en el partido anterior a ese. Entonces me dijo, yo no sé usted qué hace, pues usted juega porque juega. Yo había perdido una apuesta con Cuenú y me había tusado totalmente. Y yo entré a ese campo de juego cojeando. O sea, yo entré cojeando porque a mí la pubalgia me agarró todos los aductores y me daba la vuelta y me cogió la espalda. Y eso era un dolor tremendo. Pero yo calentaba y lograba hacer cosas, no podía hacer todo lo que podía. Me acuerdo que ganamos 2-0, creo que fueron 2 goles de Leider y yo creo que le bajé uno de cabeza así, y cuando le bajé uno de cabeza y ya íbamos 2-0, yo me tiré al piso y ya, puta, me sacaron y yo ya duré sin jugar. Todos los cuadrangulares finales no pude jugar y todas las vacaciones yo me voy, y ahí da la disciplina, yo me voy para Cali a recuperarme con Beto Ochoa, que era un médico que había operado de pubalgia, Faustino Asprilla, sabía de pubalgia, porque pubalgia en esa época, los médicos de Santa Fe no tenían ni idea. O sea, yo le regalé un libro, me va a matar, yo le regalé un libro porque yo traje un libro, Amazon apenas estaba empezando, y yo traje un libro que se llamaba 1000 casos de pubalgia. Yo me ¿cómo es que se dice? Me diagnostiqué la pubalgia. O sea, a mí nadie me dijo, yo me la autodiagnostiqué. Yo ya le regalo este libro, yo tengo pubalgia. Porque Mao Molina había llegado más con pubalgia a Santa Fe. Y entonces yo le decía, usted duele aquí, duele aquí, duele acá, duele aquí. Y el médico me decía, no, pero es que lo suyo no, porque es que lo suyo es acá, porque es que lo de él es acá. Le dije, no, vea, lea. Y yo le regalé ese libro. Y yo le dije a César Villegas, yo me tengo que ir a recuperar porque yo aquí no me voy a recuperar. Yo aquí no me voy a recuperar. Y me voy para Cali todas mis vacaciones y me interno en el Hotel Intercontinental a recuperarme de la pubalgia. Con Beto Ochoa y con Lastra, que era un preparado físico con putas. Y yo llego a la pretemporada todavía con algo de dolor y llega Dragan Miranovic a Santa Fe. Y yo tengo mi mejor año, porque fue el año en donde yo mejor preparado estaba, porque había hecho fue el único año que pude hacer una pretemporada, porque por las lesiones yo no podía hacer la pretemporada. Y ese año hice 10 goles en ese lapso, hasta que me volví a lesionar. ¿Qué me lesioné? Se me movió un disco de la columna a finales del 2002. Sí, del 2002. Y ahí, bueno, me demoro otra vez, me vuelvo y me recupero, y llega Comesaña a Santa Fe. Y Comesaña, yo al principio, yo hice la pretemporada, hice como 9 goles en 7 partidos en la pretemporada. Comesaña no sabía dónde ponerme. De puta, qué jugador, no hay que. Y arrancó el campeonato. Jugamos en Junior, perdimos en Barranquilla, perdimos 2-0. No tuve ni una opción de gol, no me llegó la pelota. Me sacó y me mochó. Y no tengo nada contra, lo veo y saludo al profe, tengo buena relación con él, pero, y como todos los técnicos escogen sus jugadores, nos pegó una limpiada. Él siguió ahí en Santa Fe y limpió como lo que yo llamo los franchise players de Santa Fe, los jugadores franquicia de Santa Fe. Pacho Serrano, out. Lucas Jaramillo, out. No, Jairito Suárez no, porque Jairito estaba empezando. Mono Herrera, Jorgito el Mono Herrera, out. Javier Díaz, out. O sea, Pama nos limpió a todos. A mí me dio muy duro eso, porque yo era un jugador
para nacer y morir en Santa Fe. Yo no tenía por qué haber ido a Chico, ¿me entiendes? Es más, Méndez, Eduardo Méndez, era el presidente de Santa Fe en esa época. Y él me dijo a mí, esto no soy yo, esto es el técnico, quédese acá. Usted hoy es la imagen de Santa Fe, los niños lo quieren como un berraco. Está Leider y después está usted en imagen, quédese, hace campañas para los equipos, para la escuelita, no sé qué, y Julio se va a ir en algún momento y usted vuelve. Y le dije, no, yo lo que quiero es jugar, hasta luego, que esté muy bien, gracias por todo, gracias por el ofrecimiento. Es más, me decía, yo le sigo pagando. Y yo, bueno, yo me voy y me voy a Chico, pues más llego lesionado. A mí se me rompió el tendón peroneo, o sea, es que puta, el fútbol es muy agresivo y el fútbol en la época era muy agresivo porque no había diferenciación de entrenamiento. Entonces había que tratar a un huevón que no había hecho pretemporadas, que 27 años, había que saberlo llevar y no tirarlo con los caballos. O sea, en Santa Fe, ¿sabe qué hacía el preparador físico? Pero pues eso era lo que había, ¿no? Eso no había todo lo que hay hoy. Le daban la banda polar, la del reloj, a uno. Y en grupitos de a 5, de a 5. Y eso no era... No, entonces los jóvenes con Aldo. No, Aldo con esa capacidad aeróbica tan y madre que tenía. Y a mí me tocaba en el grupo de Aldo. Y él era el único que llevaba el reloj. Entonces todos teníamos que ir al ritmo cardíaco supuestamente de Aldo. Y entonces corra alrededor del centro de alto rendimiento y llegue. Y usted no puede despegarse del grupo, papá. Entonces, claro, yo me reventaba porque yo corría con el corazón, güey. Entonces, yo vivía al borde de la lesión porque no había diferenciación. ¿Ya me entendés? Bueno, ahí pasamos a un punto que es de Santa Fe a Chico y Chico te vuelve, te aburres del fútbol, dices ya no más al fútbol, te vuelves representante, ahí pasamos, digamos, a otra sección del podcast que es directamente para preguntarte ¿qué tiene que hacer un jugador para tener representante? El representante lo busca el jugador, el representante busca al jugador, con quién se contacta, cómo se contacta. No hay norma, no hay regla, pero por ejemplo, y depende mucho de la agencia. Digamos que hoy nosotros estamos en un punto, en un momento en la vida en donde no podemos representar más jugadores, tenemos demasiados. Hoy nosotros somos 10, 12 personas en la empresa y cada uno tiene un grupo de jugadores, unos se dedican a esto, otros se dedican a esto, porque el jugador es muy demandante. O sea, y sobre todo los menores, los mayores menos. Los mayores uno aparece cuando hay una crisis en un contrato, cuando hay una crisis con el club, y uno va y les da vuelta y los visita, pero están por encima del bien y del mal en ese sentido. Los muchachos, proteína, guayos, psicólogo, el día a día, mi papá tal cosa, mi mamá tal otra. Entonces, esa manutención, ese constante, para poder atender bien los jugadores, uno puede tener demasiado. Entonces, nosotros buscamos los jugadores. Nosotros no, a mí me llaman muchísimo, a la lata, a la lata, a la lata, y uno quisiera decirle que sea a todo el mundo. Eso sí, yo no le niego un consejo a nadie. Yo le digo en dónde estás, en qué estás, con mucho gusto, yo le ayudo, yo venga, si puedo hacer una llamada para que lo vean en tal lado, lo hago, ¿cierto? Pero claro, hay muchos jugadores que no tienen representante, normalmente es porque no han sobresalido, porque hoy es muy difícil que un jugador que esté en un equipo top, primera división, no tenga representante. ¿Qué es lo que primero ves tú para representar a un jugador? Yo te tengo que decir que yo soy el peor scout que hay en la empresa. Y por eso yo no soy scout. Yo veo lo que cualquier ser humano ve. O sea, yo soy muy bueno para ver a Edwin Cardona, para ver a Messi, para ver al crack de cracks, yo soy el putas. Pero para ver el jugador potencial, es que eso es una carrera que se estudia, ¿me entendés? Y por eso tenemos en la empresa gente que se dedica a decir, este es, ¿me entendés? Pero hoy yo sí te puedo decir que en el fútbol de hoy uno que ve, uno por supuesto
el primer toque de un jugador hoy es fundamental, ¿cierto? O sea, ese primer toque es más importante hoy que tantas otras cosas en el fútbol de hoy. Ciertos rasgos físicos, y no me refiero a talla, depende de la posición la talla, pero y sobre todo porque cada vez está uno mirando un pelado de 12, si va a crecer o no va a crecer, eso es más adelante. Pero el cambio de ritmo, la velocidad, ¿cierto? El que tenga con naturaleza el escaneo de la cancha, depende obviamente de la posición en la que esté jugando, la personalidad, uno ya le va metiendo más ingredientes, también entorno familiar, porque yo divido los jugadores, como lo hablábamos ahorita, casi todos vienen de muy abajo, pero entre los que están abajo se dividen en dos, se dividen en los que tienen valores de hogar y los que no, los que tienen algo de colegio y los que no. Eso hace toda la diferencia del mundo en todo esto que estábamos hablando, la presión. ¿Y a cuál le apuntas? ¿A qué tiene valores? No es que le apunte a uno o al otro porque yo veo la calidad y el talento y yo le apuesto a cualquiera de los dos, pero es identificar el que no tiene lo que tiene esos vacíos, y a esos son los que hay que enchufarle el psicólogo, el coach, el nutricionista, para tratar de que ese salto importante, la educación, y esa es una de las razones de fortaleza, colegio, educación, Players Academy, todo lo que nosotros tratamos porque mi gran obsesión es que el jugador de fútbol colombiano mejore cada vez más. O sea, hemos dado unos saltos de calidad desde los primeros, desde los Faustinos que fueron, desde los Ricard, desde los Mario Yepes, desde los Juan Pablo, y ahí vamos y vamos creciendo, pero nos falta, todavía hay mucho jugador que se devuelve porque no se adapta, por falta de cultura, por falta de, ¿sí me entendés? O sea, eso es, el jugador argentino que es inferior, esto no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, en términos de talento, somos mucho más talentosos acá, pero la mentalidad del argentino es del sur. ¿Qué pasa? Allá hay invierno, allá hay nieve, allá hay mucho más cultura. Cultura en general, en educación del sistema público, hasta hace muy poco era muy buena. No sé si hoy por todo lo que le ha pasado a Argentina, pero ahí nos llevan mucho. Nosotros en eso tenemos que mejorar mucho como país, y bueno, nosotros como responsables como Alinea Sports, o sea, yo por eso soy tan obsesionado con el tema de la educación. A mí me obsesiona mucho el tema de la educación. Dentro de este ámbito del fútbol aparecen muchas personas que de pronto dicen ser representantes, pero tal vez hasta ahora están arrancando o de pronto no tienen el reconocimiento. Yo quisiera que tú les dijeras a los muchachos qué tiene que ofrecer y qué tiene que mostrar un representante de verdad y qué tiene que ofrecer, qué condiciones. No quiero ser injusto con los que están empezando, porque también estuve ahí, ¿cierto? Pero este es un negocio de contactos. Este es un negocio de muchos contactos, de red, de entender el negocio. Y por eso el consejo que yo les doy es, si pueden escoger, porque muchas veces, no, es que este decidió ser mi representante y nadie más me está mirando, entonces como todo, ¿cierto? Pero yo si podés escoger, mirar eso, mirar que sea una persona que conoce el negocio, que tiene la licencia, porque hay muchos que ni sacan la licencia, ¿sí? Para mí hay algo que es muy importante, que sea una persona que esté pensando en la carrera del jugador y no en su plata personal, porque ahí puedes cometer demasiados errores, porque vas a tratar de agarrar el primer negocio que veas, ¿sí? El primer negocio que veas para ganarte tu plata, porque vas a depender de eso. Y esa es una barrera muy grande de entrada en este negocio, y es eso. Vos empezás a ser representante y normalmente te demoras muchísimos años, 2 años, 3 años, en generar tu primer negocio. Entonces es muy difícil para el que no, o sea, entonces, si tú no tienes otros ingresos, Claro. Eso también yo lo miraría, ¿me entendés? Que ese representante o tenga otros ingresos, que no dependa de mí como jugador para el día a día de vivir. Sobre todo los jóvenes, porque es que si yo ya tengo en mi empresa un David Ospina, un Edwin Cardona, un Sebastián Pérez, un Juan Otero,
un Anderson Arroyo, lo que yo llamo una cartera importante, pues ya hay un flujo de caja que te permite la tranquilidad de esperar el momento correcto para sacar el jugador, no aceptar cualquier equipo. Sí, eso sería como el consejo que yo les doy. ¿Qué hay que tener en cuenta para las negociaciones con un club, dependiendo si uno tiene representante o no tiene representante o el jugador? ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué condiciones de ofrecerle el club o el representante? Hoy y yo quería darle una charla a los muchachos del equipo y de la Casa Hogar de Fortaleza estas 2 semanas que he estado acá. Hoy es tan fácil todo con un ChatGPT. Pregúntele esta pregunta, pregúntale a ChatGPT, se la va a contestar. ¿Pero qué? Yo digo, lo primero es conocer las leyes de donde uno esté. Me refiero a la ley laboral. Entonces, la ley laboral es que solo le pueden 3 años de contrato. No, yo no te puedo hacer 5 años de contrato. Hay clubes, cada vez menos, gracias a Dios, que te hacen uno de 3 y te hacen otro de 3 con fechas posteriores que se encajonan y tal, y pues estás amarrado en un club, que el salario sea revisable. Entonces, por firmar un salario, entonces uno simplemente, pucha, salario mínimo y chao, y entonces 3 años con el salario mínimo. Revisar bien las cláusulas, aunque hoy está muy estandarizado el tema de los contratos, entonces eso no es tan... Y hoy los clubes son más conscientes de que no la pueden cagar, ¿me entiendes? Hoy hay redes, hoy uno sapea, hoy hay agremiación, o sea... Y eso es la otra, hay una agremiación que está allí para los jugadores, apóyense en ella, porque si están pagando por eso, pues apóyense, reciban consejos y les van a dar consejos. ¿Qué tiene que tener en cuenta un jugador para cuando hace la transición de jugador juvenil a profesional? Ya ahí arranca, digamos, a recibir la remuneración para tener unas buenas finanzas. Lo primero es no caer en los hábitos, en los malos hábitos del fútbol y de la presión, de que hay que tener buena cadena, buen reloj y tal, y boom, y el supercarro, y lo cambio todos los años, y el iPhone de último modelo y tal, y sobre todo que los jugadores no se pueden comparar, o sea, yo no puedo comparar a un jugador que gana 4 millones de pesos con un jugador que gana 20 millones de pesos. Entonces, pero y se comparan, ¿sí me entiendes? Hay que tener el Louis Vuitton y la marca y la cosa y el reloj, y para mí eso es fundamental, que no caigan en esa trampa y que desde el principio cojan un hábito de ahorrar. Un hábito de ahorrar el 10% del salario. Hermano, coja ese hábito, tírenlo a un lado, tírenlo en la cuenta de ahorros, no se lo gaste, no se lo gaste, no se lo gaste. Y no importa lo que se gane, no importa, tírela ahí al lado, tírela al lado. Después vienen temas de inversión, pero ahora es coja hábito de ahorrar. Y si eso lo puede subir al 20% mejor, y si es al 30%, pero pues yo entiendo que al principio no da para eso, ¿me entendés? Al principio la logramos, estamos sobreviviendo y ya le puedo mandar una plática a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, entonces es un entorno que es complejo. Lo que yo digo es, listo, los primeros salarios gasten en su mamá, en sus hermanos, en usted, todo bien, que su entorno esté bien, que tanto le ayudaron, pero no caiga en los malos hábitos del futbolista, los tenis, la ropa y la cosa, y estrene, y eso es un barril sin fondo. Que gana. Bueno, pasamos a la última sección de este podcast, que es unas preguntas cortas, una respuesta rápida. Momento favorito de tu carrera y de tu vida. O de tu vida. Que quisieras repetir. Pues hablemos de la carrera, porque pues de la vida hay muchas cosas que pues obviamente cuando uno tiene hijos y cuando uno se casa, y esos son momentos únicos. Pero en mi carrera como jugador, yo creo que el gol de palomita que le hice a América, porque ese día cambié, o sea, ese día pasé de ser un jugador X a ser Lucas Jaramillo, ídolo de Santa Fe, ese día, porque ese día Pecoso Castro me sacó faltando 4 minutos y el aplauso de 40.000 personas, que ese estadio estaba full,
y me corearon el nombre. Entonces como que ese día me acuerdo demasiado bien de la entrevista porque al otro lado estaba Jaime de la Pava, entonces recordamos ese momento. Y me acuerdo el color de las sábanas, mi cama, yo solo, al otro día levantándome, que me dolía todo, obviamente, como siempre. Y yo como que ese día me desperté del sueño, ¿me entendés? Como que, ay, fue puta, esto es verdad. Yo soy jugador de fútbol profesional y al otro día estaba en todos los diarios, en el periódico, en el nuevo estadio. Tal. Entonces ese momento fue enorme. Ese día entré al estadio con que entré como uno más. Y cuando salí, que mi hermana me recogía en la parte de afuera del estadio, casi no llego porque, o sea, era como si hubiera salido James Rodríguez, o sea, foto, tal, autógrafo, yo, ¿qué pasó acá? Me monté al carro y la sensación fue muy loca porque eso fue o sea, en 90 minutos me cambió la vida, ¿me entendés? Entonces, a los 5 días ya estaba en Yo José Gabriel, en entrevistas, una cosa de loco, que es una cosa muy compleja de manejar también, ¿me entendés? Porque ya, además entraba, esto ya es la otra parte, la parte buena y la parte difícil de manejar del fútbol, y es que, voy a decir algo, mujeres que antes me miraban como un man bacán y tal, ya me miraban como si yo fuera Brad Pitt, ¿me entendés? O sea, Brad Pitt era un huevón y Tom Cruise ni hablar, o sea, yo entraba a Andrés Carne de Res y yo sentía el imán de las miradas y yo decía, pero ¿qué pasó acá? Si yo, el mismo que vino hace un mes acá, pero no, esto no era tan fácil, esto había que remar más. Total. Bueno, mejor consejo que te has dado. ¿Qué te han dado? ¿Que me dan o que me he dado? ¿Qué te han dado? Mejor consejo que me han dado. Vea la paradoja que voy a decir tan berraca. O sea, haber estudiado. O sea, que mi papá me hubiera obligado a estudiar. Y puede que, pues nunca lo sabré, que si no hubiera estudiado, puede que hubiera jugado en Europa, puede que no hubiera necesitado el estudio de nada. Pero el mejor consejo que me han dado en la vida me lo dio mi papá. Estudie, trabaje, madrugue y tenga disciplina. Que eso era, mi papá, la disciplina era todo. Y por eso he logrado lo que he logrado. Y la última herramienta o libro que recomiendes, que tú quieras pasárselo de pronto a un jugador, a un muchacho, a una persona que esté buscando el éxito como tú lo tienes. Herramienta voy a decir, y lo mencioné ahorita, la inteligencia artificial. Hoy, atrévase a usar la inteligencia artificial. Atrévase a preguntarle lo que les dé la gana a la inteligencia artificial. Lo bueno de la inteligencia artificial es que no corre uno pena, no le da, o sea, ella no te va a burlar de vos, al revés, te va a alabar, te va a decir, úsela. Y ahí está todo, ahí está el libro, ahí está todo lo que usted quiera hacer en la vida, está ahí. Yo te puedo recomendar 2, 3, 5 libros, dependiendo de qué, pero hoy está todo metido ahí. Utilícelo, porque si no lo utiliza además, se lo va a llevar el que lo trajo. Lucas, ya con eso terminamos. Muchísimas gracias. Verdaderamente es un honor tenerte aquí. Una ayuda también para mí, para los muchachos, para las personas que van a ver este podcast. De mi parte, pues igual de cualquier cosa que necesites, tú sabes que incluso acá me tienes en Fortaleza. Espero que les haya gustado. No sé si de pronto quieras terminar con algo, Lucas. No, todo lo contrario, el agradecimiento es mío, gracias por este espacio, porque estos espacios son muy buenos, porque uno tiene mucha información en la cabeza y muchas experiencias que no tienen el chance de compartirlas, menos yo que vivo por fuera, entonces no tengo casi tiempo para esto. O sea, a mí me llaman, me tocaría montar mi propio podcast y echar lora y lo he pensado, no creas, lo he pensado porque creo que hay temas muy valiosos, entonces al revés, gracias por insistirme, porque esto obviamente toma tiempo y me perdí un gran entrenamiento, pero no me perdí de nada porque estoy dejando parte de mi historia que siempre es bueno que esté ahí. O sea que al revés, gracias a vos, gracias y te felicito, seguir haciéndolo porque esto es muy bueno y hay muchos personajes, aquí hay un montón, está Toja, está Yayo, está Pacho Serrano, convénzalos como me convenció a mí.
Gracias por tu tiempo, Lucas. Listo, Un Felipe. abrazo.